Buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz, la seguridad y esta débil institucionalidad, queremos iniciar la jornada de entrevistas de este martes 9 de enero con el reconocido constitucionalista y académico, doctor José Chalco Salgado, para hablar de algunos temas de interés. Primero, las nuevas preguntas que ha presentado el Ejecutivo en la Corte Constitucional, que deviene en una consulta popular. ¿Cuáles son los temas que debieran específicamente esclarecerse? Partiendo de un hecho, el anuncio del presidente... Sí. Tenemos, antes de iniciar este diálogo, tenemos una información de última hora ya. Ecuavisa ha dado a conocer en los últimos minutos que se presume que quien amenazara, por testimonio de la fiscal general, el señor Colón Pico, que fuera detenido y llevado a la cárcel de Riobamba, se presume que se habría fugado de ese centro carcelario. Se habría fugado de la cárcel de Riobamba. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo entender esto? Si es que se confirma oficialmente. Esta es una versión que nos remitimos a la fuente de Ecuavisa, que se habría fugado. Si esto se confirma, volvemos al tema inicial, la falta de controles en los centros carcelarios. Y ya no podemos acusar solo al gobierno anterior, a los regímenes anteriores. Ya son mes y medio que este gobierno está administrando el país. Hay nuevo director del sistema penitenciario, nuevas autoridades, nueva ministra de gobierno, nuevo ministro de defensa. Es decir, aquí no solo cabe echar la culpa al pasado que no pudo controlar, como es verdad, efectivamente. No ha habido manera de controlar las cárceles. Pero ya va mes y medio este gobierno con nuevas autoridades. Si siguen las fugas, si se confirma la fuga de este sentenciado y procesado, sería gravísimo, porque se demuestra que sigue el descontrol. Ya no es la culpa de los anteriores, sigue el descontrol con nuevas autoridades en el sistema penitenciario, con nuevos jefes militares, con nuevos jefes policiales, con nuevos ministros secretarios de Estado. Por tanto, hay que asumir la responsabilidad actual, no la de ayer, que cierto es, insisto, hay una rémora con la falta de control en el sistema penitenciario. Empezamos el diálogo. Bienvenido al doctor José Chalco Salgado. De confirmarse esto, antes de ir al tema que lo invitamos, ¿qué significaría, doctor Chalco, una posible fuga, a confirmarse, de quien amenazara de muerte a la fiscal general de la cárcel de Riobamba? Doctor Chalco, un gusto volver a dialogar con usted. Buen día. Buenos días, licenciado Rivadeneira, y buenos días a quienes nos escuchan en este país que hoy se levanta en una situación aún más profunda de su crisis, y que yo creo, licenciado, es oportuno solidarizarnos mutuamente con el Ecuador, con lo que estamos viviendo, con lo que han vivido distintas ciudades, distintas familias toda esta noche de terror. Y en esa línea, recuerde usted, licenciado, que al inicio de año y al finalizar el año anterior, nosotros decíamos, con razones de peso, que había que cerrar filas en torno a la fiscal general del Estado. Y no solamente porque la fiscal general del Estado hoy se encuentre en una investigación relevante sobre el sistema judicial, sino por sobre todo porque esa es la única línea de esperanza que hay en este país. Porque esa es la línea precisamente
que está mostrando que nos permite comprender la serie de delitos que se han cometido, que se están cometiendo y que todos los ecuatorianos, todo el sistema penitenciario, el sistema de cárceles, el sistema de administración, el SNAI, el Poder Judicial, los jueces y fiscales y los ecuatorianos, la policía, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas del Orden en general, deberían cerrar filas en torno a la Fiscal General del Estado, que es la esperanza de que precisamente se siga depurando el sistema judicial y claramente que el Estado cumpla su deber punitivo de perseguir aquellos delitos que ponen en zozobra a los ciudadanos. Esto no es una cuestión menor. Y que exista, como aquí en el Ecuador siempre se dice, ¿no?, la posibilidad de una posible fuga, que haya sido fugado, que haya huido del deber de cumplir su sanción, o estas medidas preventivas que se establezcan sobre quién presuntamente podría ser responsable de una tentativa de atentar contra la vida de la Fiscal General de Estado, yo creo que precisamente muestra que no estamos haciendo lo que he dicho que es fundamental. Cerrar filas en torno a la fiscal. Sería muy lamentable, sería muy penoso para ya la frágil institucionalidad, este quebrantamiento que está viviendo el Ecuador. Por ello es importante, doctor Chalco, antes de ir al tema de las propuestas concretas de reformas para la consulta popular, el tema no solo pasa por reformas, sino por conductas. Si no hay el debido control, con las mejores reformas que tengamos, con el endurecimiento de penas, con la extradición de delincuentes, simplemente, si es que no hay un cambio de conductas, este caso con el que empezamos el diálogo, si se confirma la fuga de quien amenazara de muerte a la fiscal general, quedan muchas dudas. ¿Sigue el descontrol en las cárceles? ¿Por qué no les llevaron, por ejemplo, a una cárcel de alta seguridad como a La Roca? ¿Por qué les llevan a la cárcel de Riobamba? ¿Será que es de alta seguridad la cárcel de Riobamba? No solo reformas, sino el tema de una aplicación de las leyes y también conductas de las autoridades, doctor Chalco. Indudablemente, licenciado. El país requiere de servidores públicos que tengan la valentía y la personalidad de aplicar el ordenamiento jurídico. A mí me han consultado si considero que las nuevas cárceles que se proponen construir son la solución a la inseguridad. Y yo he dicho que aplaudo todas las acciones que coadyuven a que precisamente exista más seguridad. Pero si nosotros miramos en retrospectiva, históricamente el desarrollo de nuestro país, del Estado republicano y desde el retorno a la democracia, la construcción de cárceles no han sido la solución. Así de simple. ¿Qué es el problema actual? Que tenemos a vocales del Consejo de la Judicatura, que tenemos a jueces de la Corte Nacional, a jueces de instancia y a fiscales de instancia, con excepciones del caso, por supuesto, pero que tenemos a todos ellos dando sentencias a favor de los bandidos, que tenemos a todos ellos dando decisiones inconstitucionales de libertad a los bandidos. Eso es lo que pasa en el país. Yo no creo que la solución venga por lo que ya históricamente el Ecuador ha hecho y no ha funcionado. En el Ecuador lo que sí funciona es contagiar a los servidores públicos, contagiar a los funcionarios del Poder Judicial de actuar conforme a derecho. Eso, con ética y sin corrupción, créame que se multiplica, licenciado Rivadeneira. Eso sí está probado, que se multiplique el obrar debidamente. Y eso es lo que nos falta en el Ecuador. Y ahí quizás es entonces el terreno en donde se debe pensar en los cambios, en las reinstitucionalizaciones, en las adecuaciones. Y estoy seguro que todos los ecuatorianos lo vamos a aplaudir, porque eso es lo más popular. Los gobiernos tienen que sondear a la opinión pública para una consulta popular. Así de simple. Tienen que entender lo que la gente quiere y no lo que lamentablemente otras personas, incluso desde fuera del país, pueden
estar queriendo. Uno no termina de entender, doctor Chalco, sobre el tema que estamos abordando, los controles y las conductas de las autoridades, que a este procesado, que ha tenido sentencia, un largo historial delictivo, le permitieron entrar con celular, al punto que desde la cárcel de Riobamba envió mensajes en redes sociales. Es decir, primero, para las reformas que mejoren los controles estrictos. Aquí tienen que responder las autoridades. ¿O quién es el responsable de esta falta de control estricto en un centro penitenciario, doctor Chalco? Indudablemente que aquí se pasó en el Ecuador. También hay que mirarlo con retrospectiva, ¿no? Yo creo que esto hay que ser muy, muy claros. En un primer momento en el Ecuador, los responsables de la administración y manejo de cárceles era la Policía Nacional. Se dijo hacia el año 2016 o 17 que esto no funcionaba y se pasó al Ministerio de Justicia. Luego el Ministerio de Justicia escaló al SNAI. Perdón, ese fue en el 2017, al SNAI. Es decir, hemos dado ya nosotros distintos giros para el manejo de las cárceles. Insisto, no viene por ahí. A mi punto de vista, no es ni de infraestructura, ni de qué órgano, ni de qué institución es la responsable directa. La responsable directa es del gobierno. A mí me molesta mucho que la consulta popular ha hecho el secretario jurídico. La consulta popular ha hecho la ministra de gobierno. Por favor, es el gobierno. Tiene que ser el gobierno. La administración de las cárceles no es la policía, no es el SNAI, no es el Ministerio de Justicia en su momento. Es el gobierno. Es una actuación como lógica jurídica, como estatal, como jefe de Estado y jefe de gobierno. Ahí está la responsabilidad, pues no puede ser de otra manera. No puede ser una suerte o una decisión aislada de entelequias y de órganos divididos del Poder Ejecutivo. Esto es lo que debe cambiar, licenciado Rivadeneira. Asumir las responsabilidades, insisto, formar y actuar con ética y personalidad de los funcionarios. Este es un país hipernormatizado. Aquí existen normas en exceso asfixiantes para todo, licenciado. Pero lo que no existe son funcionarios que las apliquen sin temor y con valentía. Lo que no existe son funcionarios que se la jueguen, como tienen que jugarse cualquier servidor público, por el bienestar público y no por el bienestar particular o individual. Eso está dispuesto en la Constitución. Esto es lo que está pasando en el país, licenciado Rivadeneira. Porque la formación, incluso de los guías penitenciarios, se está olvidando, se ha olvidado y tiene que retomar con fortalecimiento, con fuerza, y no depende de la institución, depende de las personas. Y no es que es una institución, es el Estado central el que administra, es el gobierno el que debe hacer la lógica de una comprensión de que es su responsabilidad y que en consecuencia así debe proceder. Doctor José Chalco, el presidente de la República emitió el decreto 110 que tenemos en nuestras manos este lunes 8 de enero, en donde declara el estado de excepción en todo el territorio nacional por grave conmoción interna. Tendrá vigencia 60 días hasta el 8 de marzo. Las implicaciones de esto es importante conocerlo. La atribución para que Fuerzas Armadas ingresen de manera complementaria a los centros carcelarios, la suspensión de la libertad de reunión, la suspensión en todo el territorio nacional de la inviolabilidad del domicilio, la suspensión del derecho a la inviolabilidad de la correspondencia en los centros carcelarios, el toque de queda de 23 horas a 5 de la mañana con algunas excepciones. Quisiera presentar el fundamento que diera este lunes el presidente Daniel Noboa para que lo comente, doctor Chalco, por favor. Ecuatorianos, se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y el crimen organizado le dictaban al gobierno de turno qué hacer. Lo que estamos viendo en las cárceles del país es el resultado de la decisión de enfrentarlos.
Por eso, desde el gobierno hemos emprendido acciones que nos permitan recuperar el control de los centros de privación de libertad que se ha perdido en los últimos años. Y en respuesta, estos grupos narcoterroristas pretenden amedrentarnos y creen que cederemos ante sus demandas. He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Hago un llamado a la ciudadanía, ya que esta lucha es de todos y que también les den su respaldo. Lo que vivimos es una muestra de que las cosas deben cambiar en el país y que las leyes que tenemos no son suficientes para vivir en paz, por lo que no hay espacio para políticos oportunistas que buscan sacar crédito a costa de una crisis de seguridad penitenciaria. Nosotros no vamos a negociar con terroristas, ni descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos. Ese fue el anuncio del presidente. Cierto es, este llamado a la unión de los ecuatorianos nos obliga a unirnos en defensa, en la lucha por la paz frente a la delincuencia y sus aliados políticos. Pero también el Ejecutivo está obligado a liderar procesos, doctor Chalco. ¿Qué piensa de la vigencia de este decreto? Licenciado Rivadeneira, yo antes de analizar el decreto en estricto sentido, que creo que viene bien en las circunstancias que vive el país, sus medidas dispuestas que están ya para control de la Corte Constitucional, que tienen que ser también remitidas a la Asamblea Nacional, la cual, conforme al artículo 165 de la Constitución, en cualquier momento podría revocarlo. Es la realidad jurídico-constitucional que existe en el país. Yo creo que es importante que el Estado, el jefe de gobierno nuevamente y jefe de Estado, el presidente de la República, no una secretaría, no un ministerio, el Estado central, el presidente, entendamos algo. Yo no creo que sea una crisis de cárceles, yo no creo que sea una crisis penitenciaria como se ha señalado. Yo creo que lo fundamental es entender que hay una crisis de seguridad en todo el Estado. Y hay una crisis de seguridad, apreciado licenciado, que involucra también a las cárceles. Y hay una crisis de seguridad en el Estado que involucra también a que tengamos campaneros que informan sobre los actos o acciones que se preparan desde el Ministerio Público o Fiscalía General del Estado. Y yo creo que hay una crisis del Estado porque, de acuerdo a lo que hemos visto, hay una desinstitucionalización orgánica y una institucionalización del delito. Y creo que hay una crisis del Estado, en la seguridad del Estado, porque no hemos podido frenar, solucionar una suerte de narcotráfico en estado activo en el Ecuador. Y con los actos que hemos visto en las últimas 24 horas que han motivado el estado de excepción, debemos también tomar definiciones. Hablábamos ya de funcionarios con personalidad, licenciado Rivadeneira. Entonces hay que tomar definiciones. El ser funcionario con personalidad, con decisión, implica la posibilidad de tomar definición. ¿Cuál es la definición de arranque y de origen que el Estado central debe tomar a mi punto de vista? Vamos a combatir a estos bandidos como delincuencia común o como crimen organizado que afecta a la soberanía del Estado. Vamos a combatir como delincuencia común, como arranchadores de bolsillo, o vamos a combatir como un narcoterrorismo. Esa es la definición que debe tomar el presidente. Con esa definición tomada, la Constitución de la República le habilitaría, si es que la decisión es la segunda,
La Constitución de la República le habilitaría, si la decisión, insisto, es la segunda, a que las Fuerzas Armadas, sin necesidad de reformas a nada, sin necesidad de que existan enmiendas y todo este tema que se pone a la par en el debate para, a mi punto de vista, reducir la importancia de cada asunto, porque todo es importante. Pero sin necesidad de hacer nada más, el artículo 158 y siguientes de la Constitución de la República permite hoy el uso de las Fuerzas Armadas para la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Pero esto es una cuestión de definiciones. ¿Cómo vamos a tratar y a procesar estos actos que se están dando en el país? Insisto, como delincuencia común o como un acto que atenta al elemento supremacía que es abarcado por la comprensión de la soberanía del Estado. Y si es así, conforme al 158, las Fuerzas Armadas deben defender la soberanía del país. Eso es todo. ¿Entendemos a esto como guerra o entendemos a esto como arranchadores de bolsillo del bus o del trolebús de Quito? Vamos a los temas de la consulta popular, doctor José Chalco. 9 preguntas nuevas, partiendo de la primera, de la extradición. La extradición de quienes estén vinculados a la delincuencia, hay que esperar una sentencia ejecutoriada para extraditar a un personaje. Esto fue un debate hace 30 años muy amplio en Colombia, pero se logró incluir en medio de acciones violentas, cuando el narcotráfico decía: prefiero una cárcel en Colombia que una cárcel, prefiero una cárcel en Colombia que una cárcel en Estados Unidos, o una tumba en Colombia antes que una cárcel en Estados Unidos. En el Ecuador, ¿cómo de aprobarse, cómo se operaría con la extradición, doctor Chalco? Bueno, licenciado, yo creo que primero hay que mirar con buenos ojos, y en eso siempre con el justo medio de la medición de nuestros análisis, hay que mirar con buenos ojos estas 9 propuestas. De las 9 propuestas, 5 implicarían enmienda constitucional. Las otras 4 propuestas, hay unas de tipo plebiscitario, hay otras que implican no enmiendas, sino una posible reforma normativa e incluso la creación de todo un cuerpo normativo. Yo veo con buenos ojos que han escuchado, han reproducido los análisis, los criterios que, de lo que he revisado desde octubre del 2023, constitucionalistas serios hemos dicho que era importante preguntarle al país. Veo con preocupación que se sigue dejando de lado al Consejo de la Judicatura, al Poder Judicial e, insisto, a las filas que debemos cerrar en torno a la fiscal. Los blindajes urgentes necesarios a la Fiscalía General del Estado y quizás otros temas más como seguridad social del IES, ¿no? Este es un tema que también requiere definiciones. Pero bueno, no todo puede ser perfecto, no todo puede ser abarcado. Yo veo que la propuesta complementaria aún no hemos visto en el sistema de la Corte Constitucional. Tenemos el documento que ha llegado, ¿verdad?, a distintos juristas, a medios de comunicación. Ese es el documento que tenemos, que aún se ven y se presencian errores. No creo que ese es el documento final presentado a la Corte. Hay anexos de preguntas que no existen. Esperemos que llegue el oficial presentado ante la Corte. Hasta el día de hoy, previo a su entrevista, no lo he encontrado yo en el sistema, pero trabajo con el mismo documento que usted tiene. Y en esa línea voy a dar respuesta a su consulta, que concretamente es la pregunta 1,
de este segundo paquete de consulta popular sobre la extradición de ecuatorianos, que implica una enmienda constitucional al artículo 79 de la Constitución, y que ya la Corte Constitucional oportunamente en el dictamen que hiciera 4 RC 22, en ese dictamen estableciera ya la vía de enmienda constitucional para la extradición. Y sobre su pregunta, sí, necesitamos esperar, de acuerdo a los anexos, propuestos, se requiere esperar de que exista una condena, y solo entonces la solicitud procede precisamente para la extradición. Expresamente, la propuesta de anexo del artículo 79, que sería el que se enmienda, señala que la extradición se concederá por los jueces que la ley establezca a solicitud de autoridad competente por tales delitos que se tipifiquen, y en condición de no aplicarse la pena de muerte y otras inhumidades crueles o degradantes. No se concederá la extradición por delitos políticos y conexos. Da a entender esto, que se estaría esperando que exista solamente al momento de una condena, ¿sí? Porque tendríamos que mirar que no se haya aplicado pena de muerte o otras inhumanas, dice, ¿no? Entonces, aquel espacio parecería darnos a entender que se trata únicamente de una condena. Pero en todo caso, aquí hay una dificultad, porque se señala que será de conformidad a lo que la propia ley lo establezca. Necesitamos saber qué dirá esa ley. Entonces hubiera sido bueno, quizás esa es una de las observaciones que haga la Corte, quizás mirar un contenido de lo que puede ser regulado en la ley específica de la materia para poder resolver esta duda que deberíamos empujar los ecuatorianos a que quede cerrada, a fin de que la extradición proceda de conformidad con los instrumentos internacionales, incluso para un proceso de investigación en el otro estado, y no solamente esperar que llegue la condena. Doctor Chalco, para estar claros entonces, esta primera pregunta que ha generado expectativa y que ya fue materia de la consulta popular de hace 11 meses, de aprobarse, ¿cuál sería el mecanismo para ponerle en vigencia la extradición de ecuatorianos? Tendríamos que primero, la aprobación de esto implica la modificación del artículo 79 de la Constitución. El artículo 79 de la Constitución, licenciado Rivadeneira, tiene una disposición prohibitiva expresa que señala: se prohíbe la extradición de los ecuatorianos. Ese es el actual artículo 79 de la Constitución. Con la propuesta de consulta se enmienda este artículo 79 y pasa a tener un texto distinto. El texto distinto del artículo 79, de aprobarse la consulta y pasar tal cual el texto propuesto por parte de la Corte Constitucional, de pasar el control constitucional, pasaría a un texto que dirá que la extradición se solicitará y se concederá de acuerdo a las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos que se establezcan en la Constitución, instrumentos internacionales y en la ley. Y habilita porque señala que se concederá por los jueces, por los delitos tipificados para ese fin, y que no se va a dar por delitos políticos y conexos. Esta sería la redacción propuesta. Yo creo que es tibia, sí. Creo que debería habilitar mayores elementos con claridad en qué delitos sí, por supuesto. Que debía establecer las excepciones de la ley en este momento y no esperar a que después la ley lo redacte, sí. Pero esa es la habilitación que se está proponiendo. Es decir, ya existe una intención clara de que se genere la posibilidad de la extradición, eliminando el actual artículo 79 que simplemente lo proscribe taxativamente. Doctor Chalco, vamos con la segunda pregunta de la extensión de dominio. Si bien hay una ley que se aprobara en medio de polémicas en el pasado reciente, ahora lo que se quiere incluir es que se enmiende la Constitución y se reforme la ley orgánica de extinción que permita despojar a los delincuentes de los activos de origen ilícito. Ahí vuelvo a la inquietud que le planteaba y que usted nos ha desarrollado. Dice que permita despojar a los delincuentes. ¿Quién declara delincuente? Un juez. Hay el principio de inocencia. Esperar que se declare delincuente a una persona no va a llevar años
para ir al despojamiento de los activos de origen ilícito? Esto tiene lamentablemente también una dificultad, sí, tiene una dificultad. Yo he venido insistiendo que hay que tener mucho cuidado de convocar a plebiscitos populistas, a un populismo plebiscitario, en donde, claro, suena muy bien, pero cuando nosotros miramos los anexos, insisto, cuando miramos los anexos, es quizás en donde vienen las dificultades. ¿Qué pasa con esta pregunta 2? Implica una enmienda, asimismo, propuesta de enmienda, del artículo 195 de la Constitución. Veamos si la Corte Constitucional lo pasa de esa manera también. Y en la propuesta de enmienda del 195 se señala que la Fiscalía General realizará la investigación patrimonial y se convertirá en sujeto procesal de los juicios de extinción de dominio, que serán imprescriptibles y recaerá sobre los bienes de procedencia injustificada de destino u origen ilícito por cualquier delito. Y en los anexos se señala, y sí aplicará, que creo que era lo correcto, y se aplicará sin necesidad de que haya dictado previamente una sentencia condenatoria ejecutorial. Licenciado Rivadeneira, si bien es cierto, la pregunta está planteada como delincuentes, ¿no? Dice, despojar a los delincuentes de los activos de origen ilícito. En el anexo se ha puesto esto de aquí, y sí, creo que es un error, insisto, asumo que será, y se aplicará sin necesidad de que se haya dictado previamente una sentencia condenatoria ejecutorial. Yo no creo que la Corte Constitucional sobre ello dé luz verde. Creo que ha de decir, ya existen las medidas cautelares. A través de la medida cautelar, tutele los bienes y de manera posterior extingue el dominio. Yo creo que eso ha de hacer la Corte, pero bueno, habrá que ver qué dice la Corte. Yo creo que más bien la forma en la que está redactada tiene un poco de dificultades, por lo que la Corte podría señalar respecto a las medidas cautelares de tipo real que ya preexisten en nuestro ordenamiento jurídico, licenciado. La tercera pregunta, que ha sido un clamor también, erradicar la minería ilegal. ¿Es viable esto con la tercera pregunta, doctor? Yo creo que esta es una de las preguntas mejor redactadas, déjeme decirle, porque no se confunden mucho con los anexos. Veo que cuando hay anexos veo dificultades en el equipo jurídico que ha hecho esto. Pero esta es la mejor redactada. Esta es una pregunta plebiscitaria. Esta es una pregunta plebiscitaria. En estricto sentido, sí o no. Y si la respuesta es positiva de los electores, pues el Estado simplemente tendrá que buscar en las zonas que se están especificando en el anexo 5, hay todo un mapa de zonas, al establecerle a este como territorio de interés nacional, pues simplemente el Estado tendrá que evaluar esas concesiones y revocar aquellas que deba hacerlas luego de su evaluación. Yo creo que esta sí es una pregunta muy bien hecha, es de tipo plebiscitario, yo no le veo mayor dificultad. Insisto, las dificultades de encuentro más bien cuando redactan los anexos, antes que en el texto mismo de cuestionar. En el caso de la pregunta 4, dice que para que el presidente pueda calificar de urgentes proyectos, no solo en materia económica. ¿Qué le parece eso? No, yo no estoy de acuerdo. En esta no estoy de acuerdo porque ya la Constitución establece qué es la política económica. Recuerde aquel debate que tuvimos, licenciado, el año anterior, y la política económica es amplísima. No es necesario, a mi punto de vista, que se amplíe aquello. Seguramente la Corte Constitucional, de acuerdo a lo que hizo con los decretos de urgencia económica del expresidente Lasso, que le decía que nada era económico, seguramente le va a venir bien esta propuesta. Yo creo que es más un problema de la Corte Constitucional y de interpretación. Pero la Constitución establece específicamente en el artículo 209, si no recuerdo mal, qué es y qué debemos entender por política económica, y en consecuencia no hacía falta aquello, no hace falta, a mi punto de vista, esta reforma. Doctor Chalco, la quinta pregunta, conceder indultos durante la sustanciación de causas. A ver, conceptualmente, como si usted estuviera dictando una clase en la universidad, ¿se puede dar indultos cuando se está sustanciando una causa? ¿El indulto no se entiende para alguien que ha sido condenado ya?
solo una cuestión previa, querido licenciado Rivadeneira. El 284 de la Constitución nos dice que es política económica. 284, corrijo. Ya. Vamos a la pregunta quinta, que entiendo que es sobre los indultos, ¿no? A mí me preocupa sobremanera esta disposición, porque el indulto procede sobre la persona que haya sido condenada. La razón del indulto es el perdón, conmutación o rebaja de la pena. Y la pena no se establece al procesado. Y usted no le perdona al procesado, usted le perdona al culpable, al condenado. Esto tiene una dificultad de origen, de comprensión de qué es el indulto, esta pregunta 5. Y también déjeme decirle algo, aquí yo creo que hay que tener mucho cuidado también, porque se establece de que haya reformas al Código Orgánico Integral Penal en su artículo 74, pero yo no creo que esta reforma procede. Yo no creo que sea correcto hablar del indulto a procesados. El indulto, por concepto, por definición, por origen de los indultos, hay que mirar por qué se inventaron los indultos como atribución presidencial, es aquellos que hayan sido condenados, es aquellos que hayan sido sentenciados. El caso de la sexta pregunta dice la creación de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto para primera y segunda instancia, para el conocimiento de garantías jurisdiccionales. ¿Qué opina, doctor Chalco? Muy bien está, licenciado Rivadeneira. Eso está muy bien. Hay que modificar el 86 de la Constitución y habilitar la justicia especializada en materia constitucional. Ha sido un reclamo urgente de los constitucionalistas. Que bueno, esta pregunta, a mi punto de vista, está muy bien. Perfecto. La séptima pregunta, que el Estado promueva la inversión extranjera y reconozca el arbitraje internacional. ¿Esto se perdió con la Constitución del 2008? Sí, en estricto sentido, ahí se pusieron limitaciones al arbitraje internacional. La Corte Constitucional, en base al artículo 422 de la Constitución, ha desarrollado algunas restricciones en materia del arbitraje. Esta disposición viene bien, no dice, y yo creo que eso es lo que va a corregir la Corte, no dice que hay que enmendar. Hay que enmendar el artículo 422 y eso tiene que estar en la pregunta puesto. Ahí hay un error más de redacción del cuestionario de esta pregunta número 7, porque debería señalarse que implica una enmienda al artículo 422. Por lo demás, yo creo que es correcto. La pregunta 8 se refiere quizás al retorno, le pregunto, de lo que ya hubo en el anterior esquema, la Corte Militar, la Corte Policial. Esto se fusionó con la Corte Nacional de Justicia y ha habido cuestionamientos para el juzgamiento de militares y policías. Plantea que sean juzgados en todas las etapas procesales por jueces especializados en materia penal, militar y policial. Doctor Chalco. Yo tengo una preocupación nada más ahí. Yo estoy de acuerdo absolutamente con que ello suceda, estoy de acuerdo con la especialización en la justicia militar y policial. Tengo una preocupación fundamental. El artículo 195 del Código de la Democracia, en su inciso 3º, señala que el presidente puede consultar a la población textos normativos que hayan sido negados previamente por la Asamblea. Y en este caso, en esta pregunta, se habla de la creación de una norma entera. Es decir, tiene que crear lo que me parece que había aquí hasta el nombre que le estaban proponiendo, que se cree una ley precisamente sobre los jueces especializados en materia penal, militar y policial. Ya. Esta ley que se debe crear y que así lo establece el anexo, yo tengo solamente ahí una preocupación de que no haya sido previamente negada en la Asamblea, que es todo un cuerpo normativo y así lo establece, así lo solicita el 195 del Código de la Democracia. Pero indudablemente que esto es oportuno y necesario y más que nunca en el Estado. Y la novena pregunta, doctor Chalco, que se refiere a la reforma, a la enmienda constitucional y reforma al Código del Trabajo para regular contratos de trabajo a plazo fijo y por horas. ¿Qué piensa usted? La Corte Constitucional ya ha establecido de que usted sí puede tocar derechos vía enmienda, que usted sí puede tocar vía reforma parcial a la Constitución, lo puede hacer siempre y cuando sea justificado. Siempre y cuando no sea injustificado. Entonces aquí no puede venir ningún debate de que hay regresión de derechos, ni mucho menos porque hay justificación fuerte en los considerandos y en la motivación de esta pregunta. Yo creo que es correcta, implica aquello que se modifique el artículo 327 de la Constitución
para precisamente habilitarlo. Yo no creo que exista, en consecuencia, dificultades tampoco con esta pregunta, salvo en la vía. No creo que sea enmienda. Creo que ha de ser reforma parcial y eso toma un poquito más de tiempo con el Parlamento en la discusión. Bien, al doctor José Chalco Salgado, como siempre, muchas gracias, muy ilustrativo. Seguiremos hablando, usted nos ilustra y esto puede ser una pauta, una pedagogía para que el gobierno entienda lo que ha planteado a fin de ajustar los temas para una consulta popular. Doctor José Chalco, muchas gracias, muy amable. Querido licenciado, es un honor, créame, un honor estar con usted y hoy más en un momento tan difícil para el país y en defensa de su institucionalidad. Un buen día. Muchas gracias. La noticia en urgente. La noticia en urgente. 7:26 minutos en el territorio continental ecuatoriano, en medio de este momento trágico, complejo que estamos viviendo en el país. Queremos darles a conocer una noticia urgente y vamos a dialogar con el señor presidente de la Corte Nacional de Justicia, doctor Iván Saquicela Rodas. Un diálogo rápido porque conocemos que esta mañana detonó un explosivo frente al departamento donde reside el doctor Iván Saquicela. Debiera investigarse esto y también debiera reforzarse la seguridad. Doctor Iván Saquicela, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. ¿Qué ha sucedido en las últimas horas, por favor, para que nos describa este diálogo rápido? Buenos días, Miguel. Un saludo afectuoso a todos quienes nos escuchan. Bueno, en verdad, en primer lugar, debo expresar mi profunda preocupación por todos los ecuatorianos y por la situación que vive el país. Creo yo que es fundamental la unidad del Estado y de la sociedad ecuatoriana para enfrentar la crisis que vive el Ecuador. Y lo sucedido el día de ayer, yo creo que a todas luces da cuenta de que se trata definitivamente no de una delincuencia común, sino de ataques terroristas. En mi caso particular, sin duda muy preocupado, aproximadamente a las 12 de la noche, recibí un reporte de los guardias del departamento en donde vivo, de que había detonado un explosivo justo al frente del departamento, y claro, estaban preocupados y le daban reporte. Lo propio la Policía Nacional. Sobre este hecho, yo di aviso a la señora ministra de Gobierno, la señora ministra Mónica Palencia, a quien desde luego agradezco que atiende mi pedido. Creería pues que hay que reforzar mi seguridad y debemos tener los cuidados del caso. Y obviamente se debe investigar. Podría ser una coincidencia o no, pero sin duda lo que sucede en el país llama preocupación, y particularmente en mi caso, porque sucede justo frente a mi domicilio. Eso es lo que puedo informar, y muchas gracias también, Miguel, por su preocupación. ¿Se ha reforzado desde la medianoche de ayer su seguridad, doctor Saquicela? Bueno, sucedió hasta ahora. Este momento, mi seguridad está precisamente pidiendo a la comandancia de la policía que se pueda reforzar la seguridad y que se puedan hacer las investigaciones que sean del caso. Yo creo que sin lugar a dudas la situación que vive el país amerita una enorme preocupación para todos los ecuatorianos y claro, particularmente para quienes estamos en el sistema de justicia. Yo presido la Corte de Justicia del Ecuador y a todas luces eso puede ameritar una profunda preocupación para mí respecto de mi vida y mi integridad. Para concluir, doctor Saquicela, daría la impresión de que esto ya no es una acción de delincuencia común, sino estamos viviendo un ambiente de terrorismo en el Ecuador. Yo creo que sí. En efecto, leo las noticias, reviso las redes sociales, y estoy pendiente de todos los acontecimientos y se puede mirar cómo sucede esto en todo el país. Esto no es una delincuencia común, es terrorismo, y yo reitero, considero que se debe hacer un llamado a la unidad de todas las instituciones del Estado y la sociedad ecuatoriana. Es urgente y necesario trabajar en unidad y desde luego con acciones concretas, claras, contundentes para enfrentar la grave situación que vive el país. Bien, muchas gracias al señor presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela.
por atender a la revista de Opinión Democracia esta bomba que frente a su departamento ha explotado a la medianoche de este lunes. Doctor Saquicela, muy amable. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:31 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Este último hecho que hemos dado a conocer, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, doctor Iván Saquicela, confirma el estallido de una bomba frente al departamento donde reside en esta capital. Ha hecho un llamado a la unidad del Estado ecuatoriano en este momento difícil que estamos viviendo en el Ecuador. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con la editora general de la revista Vistazo, doctora Patricia Estupiñán, para hablar sobre la coyuntura política que vive el Ecuador. Desde 1984 con Gonzalo Rosero.